Escribir es vivir. Me lo había dicho tantas veces mi padre. Nunca entendí su significado y tampoco intenté hacerlo desde que murió. El estudio permanece inerte, como si allí el tiempo no corriese más. Las motas de polvo quedan suspendidas en el aire y las mismas canciones retumban en las paredes. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta atreverme a volver a entrar. Ahí seguían sus escritos, papeles arrugados y hojas llenas de tachaduras. Un par de cajas de cigarros en la papelera y unas tazas vacías acumuladas. Mi madre no dejó de entrar cada día desde que ya no estaba. Porque dije que murió, pero en realidad lo dieron por muerto. Aunque para mí no sea lo mismo, la policía no piensa igual. Después de 3 semanas perdido en esas condiciones, era prácticamente imposible que siguiera con vida. Se dirigía a una pequeña cabaña en la cual acampaba cada año, siguiendo una especie de ritual que su padre y el padre de su padre hacían. Fue renuente y tuvo más de una discusión con mi madre acerca de la ubicación de la cabaña. Y obviamente mi madre tenía razón. Si algo le llegase a pasar, bueno, tal vez nadie lo encontraría, exactamente como sucedió. La vida es al menos curiosa. Nunca he creído en un Dios todopoderoso, pero si existiese, tendría que tener un sentido del humor muy peculiar. Porque fue un martes de enero que recibí un correo electrónico. Una vez cenado, me disponía a realizar mis pendientes, cuando ese tono característico apareció. Tampoco era de sorprenderse. Me llegaban entre 10 y 15 correos diarios de páginas a las que me había suscrito sin saber muy bien la razón, o simplemente de algún profesor que había olvidado dejarnos más tarea con un tono muy formal y que denotaba su profesionalismo. Vaya idiota. Sin embargo, en esta ocasión fue distinto. La dirección electrónica desde la que fue enviado el correo no me aparecía en Gmail. Ignoraba completamente que eso se pudiese hacer, pero el mensaje en sí me dejó aún más sorprendido. Era corto y conciso. Escribir es vivir. Si tú no lo dices, tampoco vivirás. Alejé la computadora de mí. No tenía la menor idea de quién había enviado ese mensaje ni el por qué. ¿Él seguía vivo? No. De eso ya habían pasado 3 años y los guardabosques solo encontraron su ropa y mochila en medio de la nada. En esas condiciones, lograr escapar de la muerte era imposible. Esa noche me levanté de golpe, empapado de sudor y con la boca seca. Fue la primera y última vez que los recuerdos de mi sueño fueron nulos. Me sentía desorientado y con ganas de llorar. Encendí la luz y vi cómo una pequeña nota caía lentamente hasta mis pies. No hizo falta recogerla. Desde mi posición se leía perfectamente la palabra hecha con una tinta roja. Escribe, rezaba la nota. Sentí mis piernas flaquear y... Escribe, 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 escribe. ¡Maldición! ¡Escribe! Estaba sentado en el escritorio de mi padre, sin tener la más mínima idea de cómo había llegado ahí. El tiempo seguía detenido en ese lugar, pero algo había cambiado. Los papeles regados, las tazas acumuladas y las cajetillas aplastadas ya no formaban parte de la escena. De hecho, solo quedaba yo y el escritorio con una hoja blanca encima. Palabras sin sentido habían surgido de mi subconsciente. Miedo, ira, puerta, camino, nieve, muerte, escribe. Me intenté levantar, pero fue en vano. Mi cuerpo estaba adherido a la silla. En la hoja comenzaron a escribirse más palabras. Decepción, abandono, tortura, mutilación. Escribe. Comencé a hiperventilar y grité a todo pulmón que me dejaran ir. Si querían que escribiera, lo haría. Escribiría lo que fuera. Incluso le vendería mi alma al diablo. Pero no se detuvo. Un trueno rugió y por un momento la habitación donde me encontraba se iluminó. Una
Una sombra, alta y delgada, estaba frente a mí. Carecía de ojos, pero tenía una sonrisa pequeña, pero con algo viscoso y negro saliendo de ella. Sus brazos eran largos y era muy pesado. Lo supe porque cuando dio un paso, toda la habitación retumbó. Y otro más, hasta poner su mano a 5 centímetros de mí. «Dick», dijo aquella sombra, con una voz gutural y escalofriante. «No, por favor, no», sollozaba mientras maldecía a todos los dioses por haberme castigado de tal forma. No alcancé a pensar porque esa mano larga y delgada me cubrió con su oscuridad. Desperté. Estaba en el estudio. Los papeles, las tazas y las cajetillas seguían en su lugar, pero yo no. Lo noté de inmediato. Me sentía más pesado y me picaba la barba de la cara. Vi mis manos avejentadas y fui corriendo hacia el baño. El tiempo siguió su curso, pero mi mente había sido atrapada en las tinieblas. Mojé mi cara y eché a llorar, hasta que una voz me dejó pasmado. «Papá, ¿pronto irás a la cabaña? Quiero ir contigo». Toda la vida pasó y los recuerdos quedaron en el más profundo de los abismos. Necesitaba respuestas y para ello debía regresar a las sombras. «Lo lamento, hijo. Hoy no puedes venir conmigo, pero te prometo que el año que viene vendrás», le dije a aquel chico de mi edad. Bueno, de mi edad antes de entrar en las sombras. Ahora entendí lo que le había sucedido a mi padre, y a su padre, y a su padre. ¿Cuántas veces he repetido esta historia? ¿Por qué demonios me piden escribir? ¿Qué debo escribir? La mirada del chico que parecía ser mi hijo fue de desánimo total. Lo abracé y le di un beso en la frente. Antes de ir al estudio, me jaló de la chaqueta y me dio una pluma. Dijo que la había comprado para mí. Lo volví a abrazar y le di las gracias. Me encerré en el estudio buscando una respuesta. Lo primero que tenía que saber era dónde estaba aquella cabaña y qué relación tenía con la habitación en la que me encontraba. Leí cuidadosamente los papeles arrugados que mi padre, y tal vez mi abuelo, habían escrito. La mayoría eran palabras sin sentido, como las que vi mientras estaba en presencia de las sombras. Una de ellas tenía un número: 27. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que perdí la memoria? Tal vez ese número fuera un indicio. Por mi aspecto en el espejo, no dudaría que ahora rondara a los 40. 27 años echados a la basura. Pero los recuperaría. Vaya que lo haría. Una vez terminados los papeles, eché toda una bolsa de basura y llevé al fregadero las tazas. Tal vez ordenando todo, las cosas serían más fáciles de notar. Descubrí que tenía 3 días antes de la fecha en la cual mi padre había ido a la cabaña. Hojeé los libros que estaban en los estantes, revisé la computadora y busqué en los cajones. No había nada. Estaba exhausto, frustrado y con ganas de gritar. Le di un empujón al librero y este tambaleó. Algunos libros cayeron al suelo, pero logré sostenerlo. Ahí noté que el papel de la pared se desprendía y había un número: bingo. Hice a un lado el librero y comencé a quitar el papel. Había al menos estragos de una decena de diferentes tipos de papeles. ¿Por qué se habían molestado de volver a tapizar mis antepasados? Cuando logré descubrir toda la pared, un escalofrío recorrió mi cuerpo. 27 sombras inundaban la pared, al menos sus dibujos. Logré contenerme para no desmayarme y me tuve que apoyar en el escritorio. ¿A qué Dios se le reza para combatir a tal maldad? Seguramente ninguno te hubiese podido salvar. Todos los dibujos parecían dirigirme la mirada. Largos, de boca pequeña y con esa sustancia escurriéndoles por las comisuras. Solo tenían las cuencas oculares, pero éstas estaban vacías. Quizá por eso lo habían tapizado de nuevo.
No se puede siquiera existir más de 10 minutos en una habitación así. Estaba seguro de que en cuanto diera la vuelta, las sombras me atraparían una vez más. Pero esa no era lo único que había, sino también una serie de números que parecían unas coordenadas. La encontré. Tardé todo el segundo día tapizando nuevamente. Escogí un color perla para hacerlo. Quería que fuera todo lo contrario a las sombras y que los blancos predominaran. No sabía si eso serviría de algo, pero al menos, si no volvía, mi hijo lograría entender mi decisión. Dormir no pude durante mi última noche antes del viaje. ¿Qué pasaría si no acudía a la fecha y lugar indicado? Posiblemente, si yo no iba hacia las sombras vendrían a mí. Esa mañana acomodé mis cosas y me dirigí hacia las coordenadas. Me despedí de mi hijo y cuando crucé la puerta, sentí una punzada en el pecho. Seguramente era la muerte, que me llamaba. Estuve 30 kilómetros en la camioneta en completo silencio. Crucé algunos montes y me estacioné a unos 200 metros del cauce de un pequeño arroyo. Aunque era la parte baja de aquella montaña, ya se avistaban rastros de nieve y parte superior del arroyo yacía inmóvil. No dudé. Avancé a paso firme mientras me guiaba por un GPS. Las aves que se mantenían en estos bosques durante el invierno cantaban. No eran demasiadas, pero su compañía hacía la caminata más llevadera. Comencé a recordar las sombras en aquella habitación mientras la cuesta se me hacía más complicada. En estos 27 años que habían pasado, pude dejar de fumar, me reclamé a mí mismo. Quedaba 1,5 kilómetros para que llegara, según el aparato. Y fue ahí cuando todo empezó a lucir extraño. Las ramas de algunos árboles estaban rotas y todas marcaban una dirección. Al observarlas con detenimiento, seguían verdes por dentro, por lo que quien hubiese pasado no debería haberlo hecho hace demasiado. Me costaba más trabajo respirar y tuve que detenerme un par de veces. El viento comenzó a soplar y aunque era cerca de mediodía, las nubes tapaban al sol y los árboles, tan enormes y majestuosos, terminaban de oscurecer la escena. Mi corazón retumbaba y mi respiración comenzó a agitarse aún más. Tenía calor, un calor infernal, como si sintiera arder por dentro. Arrojé mi mochila y comencé a quitarme la ropa, las botas y me revolqué en la nieve en busca de un poco de alivio. No llegaba hasta que un fuerte pensamiento apareció. Escribe. ¿Qué tenía que escribir? Maldita sea, ¿qué demonios debo escribir? El tiempo, dijo la voz gutural, esa voz que reconocí de inmediato. Era la sombra y había llegado por mí. Quedé petrificado y el calor desapareció. Estaba temblando y el pecho comenzó a dolerme. ¿Qué haces aquí? ¿A qué has venido? ¿No notas que sigues siendo el pequeño de 13 años? Alcancé a bajar la mirada y lo descubrí. Mis manos ya no eran aquellas callosas y duras, sino unas pequeñas y con apenas vello. Son tan fáciles de manipular, más aún cuando les metes una pequeña semilla dentro de su cabeza, dijo tranquilamente la sombra mientras tocaba mi hombro. Todo lo que te mostramos fue la vida de alguien más. Tuvimos que comernos a su padre. Los gritos eran especialmente molestos. Por eso preferimos a los pequeños como tú, porque no gritan. Sentí las garras de la sombra atravesar mi cabeza y extraer delicadamente algo. Ya no podía controlar mi cuerpo, solo podía pensar. Gritaba y gritaba por dentro que me moviese, pero fue en vano. La sombra tomó mi mano y me guió, como un padre a un hijo que lo llevaba al parque. La cabaña estaba ahí. Las sombras caminaban desconcertadas, pero cuando me vieron, comenzaron a soltar chillidos de placer. Y yo gritaba y gritaba. Gritaba y gritaba.